Bienvenidos un día más, una semana más a la Guía de la Salud. Pendientes estamos de posibles nuevas restricciones, pedía el ministro Illa una semana más para valorar si las actuales están funcionando de cara a escuchar o no lo que piden algunas comunidades autónomas, que es un nuevo confinamiento. En esta casa hemos hablado con diferentes psicólogos para conocer cuáles han sido las consecuencias del último confinamiento y si estamos preparados para uno próximo. En esa fase aguda lo que estamos viendo no es que haya un volumen mucho mayor de casos ni de trastornos psiquiátricos. Otra cosa es lo que quede después como residualidad o en la fase post-COVID, pero como ahora estamos en la fase aguda, lo que vemos básicamente son problemas emocionales en relación con el estrés y todo en relación con que el cerebro se coloca en una posición de incertidumbre, y la incertidumbre lo que va a generar es todo lo que tiene que ver a nivel de psicopatología con estrés, ansiedad, miedos, fobias, y es ahí donde se circunscribe básicamente la patología que está más emergente y que necesita más ayuda y más apoyo en este momento. Los niños son muy permeables y entonces perciben y captan todo lo que los adultos transmitimos, ¿no? Entonces, si el ambiente es temeroso, pues ellos también van a acusar más la sensación de miedo, de incertidumbre. Entonces, es importante que a lo largo de todo este periodo transmitamos serenidad, tranquilidad, esperanza y, bueno, pues poco a poco ir informando de lo que ocurre, pero adaptándolo a las distintas edades, ¿no? ¿Para qué? Pues para que esa estabilidad y esos cuadros ansiosos, depresivos o sintomatologías físicas, ¿no? Somatizaciones que puedan producirse, pues vayan evitándose, ¿no? Bueno, que ha habido un deterioro pues grave a estas personas al haber sido interrumpida su rutina y sus terapias, pues bueno, digamos que para ellos ha sido un coste pues bastante alto, que estamos intentando pues bueno que ese deterioro sea lo menos acuciante posible y que bueno que se mantenga lo mejor posible, pero bueno está en boca de todos y también de las investigaciones que van saliendo, que existe pues bueno un deterioro en personas mayores pues que es bastante elevado, es decir, ha tenido un coste, especialmente ya digo en aquellas personas con algún trastorno neurodegenerativo. En mi opinión, y bueno, la de muchos colegas de profesión, creo que las personas mayores quizá son de las más resilientes que hay, ¿no? Han soportado mucho en su vida y claro, a lo largo de la misma pues han adquirido pues estrategias para adaptarse, ¿no? El ser humano creo que tiene capacidad de resiliencia y aguante, ¿no? Y también tenemos medios. No quiere decir eso que vaya a ser ni mucho menos fácil, pero la gran mayoría de las personas, pues bueno, superan la pandemia y superan el confinamiento sin que tenga un coste elevado, ni para su salud mental, ni física, incluso para su entorno, ¿no? Es decir, obviamente hay personas con mayor vulnerabilidad, ¿no? En el caso de los mayores, obviamente, ahora mismo la mayor vulnerabilidad pues está, obviamente, en lo que hablamos antes de las personas que tienen poca red, entre ellas pues también, ¿no? Las personas que están en residencias porque tienen mayor vulnerabilidad, también mayor riesgo por las patologías previas, entonces, bueno, también las personas con deterioro cognitivo, obviamente a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo, pero también hay que reconocer eso, que el colectivo de personas mayores es muy heterogéneo, son muy diferentes entre sí, pero también lo que sí demuestran es mucha resiliencia, porque a lo largo de su vida han tenido que soportar y adaptarse a muchísimos cambios, ¿no? Y creo que eso también pues lanzar dentro de la gravedad de la situación pues ese mensaje de optimismo, que el ser humano es resiliente y que sabe adaptarse, ¿no? Y creo que bueno que también tenemos que confiar en que podemos salir de esta con las herramientas que vamos adquiriendo. José Luis. Sí, un poco incidir en lo mismo. Realmente yo siempre digo, el ser humano aguanta lo inaguantable. Por tanto, aguantaríamos un segundo, un tercero y un cuarto confinamiento. Después los desórdenes sociales, bueno, tienen más una vertiente, yo creo, política,
que social en este aspecto, ¿no? Y realmente es que el cerebro humano está hecho para, de alguna manera, almacenar y retirar lo negativo y continuar sobreviviendo. Es un principio casi que nos mantiene aquí. Con lo cual, bueno, claro que hay gente, como decía Pedro, que por su fragilidad va a tener más repercusión. Pero en la mayoría de la gente el segundo confinamiento pues lo llevará como el primero y aguantaremos lo inaguantable hasta que con un poco de suerte llegue la primavera y podamos salir ya y librarnos de esta pesadilla un poco. Olegaria, ¿coincides con tus compañeros? Totalmente. Yo diría eso, que el ser humano, aparte de aprender y a ser resiliente, ¿verdad? También es resistente. Tenemos una capacidad increíble de adaptación por la supervivencia. Y estamos hablando de enfermedad, de muerte, y estamos hablando pues, de unos efectos que quedan después de estas enfermedades pues desconocidos, ¿no? Con unas consecuencias importantes dentro del organismo y dentro del progreso de la vida. Por lo tanto, tenemos que aceptar las medidas que se decidan. ¿Por qué? Porque el confinamiento es muy duro y lo tuvimos. Y no estábamos preparados, pero vimos que tuvo sus efectos positivos, ¿no? Entonces, de todo eso tenemos que aprender. Tendremos que, si hay que confinarse, pues tendremos que confinarnos. Y evidentemente, pues también lo haremos de la mejor manera porque también hemos tenido un aprendizaje. Lo que sí sería importante es que los tiempos pues fueran revisándose en función del progreso de la medida, de manera que hubiera pues como una esperanza, ¿no? Una esperanza y pensar que bueno, pues que vamos a llegar a la meta como fue en el primer confinamiento, ¿no? Y que va a haber pues una luz y que bueno, pues que todo tiene un final, ¿no? Entonces que esta etapa, por dura que sea, pues conseguiremos superarla, aunque las medidas sean muy drásticas y muy duras, ¿no? Pero capacidad para resistir y ser resilientes lo somos. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que lo vamos a tener que hacer y lo vamos a demostrar. Y bueno, pues con todas las recomendaciones psicológicas, clínicas, sociales, pues conseguiremos llevarlo de la mejor manera. Las pinceladas básicas para tener una buena salud mental es: 1, dormir bien y las horas adecuadas; 2, hacer una dieta coherente; y 3, hacer todos los días ejercicio físico. Eso es tener una buena salud mental. Olegaria. Bueno, yo estoy de acuerdo con esas tres y añadiría ocupar el tiempo con actividades que me supongan una satisfacción, un bienestar, ¿no? Es decir, distraer y ocupar nuestro tiempo, el que nos queda libre, pues con cosas placenteras, pues una película, un libro, un dibujo, un juego, bueno, una conversación telefónica. Bueno, pues si nos gusta la naturaleza y no podemos salir, pues ver un documental de naturaleza, en fin, cubrir nuestro tiempo libre también, aparte del ejercicio físico, con actividades lúdicas que nos produzcan bienestar. Pedro, te lo dejas difícil. Y la comunicación con los demás. Iba a decir que Pedro, te lo dejas difícil, a ver si puedes añadir algo más. Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? Creo que el pilar fundamental, como ha dicho el doctor, es el sueño, dormir bien, hábitos saludables de sueño, hábitos físicos saludables, hábitos nutricionales saludables y hábitos sociales saludables. Es el pack, aquí no hay varita mágica. Consejos que nos llegaban a través de nuestro compañero Martí Varela durante el tiempo del debate. Consejos que nos sirven para digerir los datos de este lunes. El número de PCRs confirmadas en el último día en el área sanitaria de Vigo asciende a 57. Son muchas menos que en días pasados, lo que se explica en parte por venir de fin de semana. Así las cosas, el total de pacientes activos es de 2.469, 34 menos, después de que se hayan concedido 91 altas. Hospitalizados hay por COVID este lunes 67 personas y 18 están en la UCI, en ambos casos los mismos. En el conjunto de Galicia se han confirmado 395 nuevos PCR, hasta un total de 10.015, casi 100 menos que este domingo. Ingresados en hospitales hay 511 personas y en las unidades de cuidados intensivos 94, en este caso 5 más. El número de fallecidos hasta la fecha en nuestra comunidad autónoma es ya de 988. Y en cuanto al mapa de incidencia de la pandemia por ayuntamientos, el rojo de alerta máxima sigue dominando en Vigo y su área. Solo se salvan Moaña, Cangas, Salceda y Bayona en naranja y Mondariz en amarillo.
Ópticas Contalén patrocina esta sección. Enrique Valcárcel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bienvenido, y vamos a hablar de la miopía, de cómo evoluciona y de cómo controlarla, pero lo primero, vamos a conocer más en profundidad qué es la miopía, ¿le parece? Sí, vale, perfecto. Bueno, vamos a ver, nosotros cuando nacemos el ojo tiene un cierto tamaño que va creciendo, según va creciendo la calavera, el ojo se va expandiendo. Entonces, esto que tenemos aquí pues sería un ojo hemétrope, es decir, sin defecto de visión. Normalmente en los críos pequeños muchas veces hay pequeñas hipermetropías porque el ojo todavía es pequeño, no ha crecido, y lo que hay que analizar es que si esas hipermetropías están alterando la funcionalidad visual. Si alteran la funcionalidad visual, pues entonces hay que compensarlas con gafas, sobre todo a la hora de leer, a la hora de pintar, a la hora de trabajar en cerca. Si no alteran, pues este crío es hacerle controles frecuentes para ver cómo va evolucionando y nada más. El problema está que cuando se trabaja mucho en cerca, esto es un ojo miope y se ha producido porque aquí tenemos el cristalino, esto sería la córnea, aquí justo estaría la pupila, el iris y en el centro la pupila, y justo de aquí detrás está el cristalino, que viene siendo como el tamaño de una lenteja aproximadamente, y lleva el músculo ciliar que lo envuelve todo alrededor como si fuera una faja. Entonces, cuando nosotros miramos de cerca y nuestros ojos convergen, automáticamente este músculo ciliar presiona el cristalino y este cristalino se abomba. Dentro del ojo lo que tenemos son un gel, el humor vítreo, que entonces las fuerzas se van retransmitiendo punto a punto y lo que provocan es un estiramiento del globo ocular. Por cada milímetro que yo varíe esta distancia del globo ocular, estoy provocando un aumento de 3 dioptrías de miopía. Si una persona le ha aumentado una dioptría a la miopía, pues es que esa longitud antero-posterior del ojo, lo que le ha variado ha sido un tercio, es 0,3 milímetros, ¿no? Bien, ¿qué se trata? Pues se trata de evitar que esa miopía progrese. ¿Y de qué forma? Pues evitando que el cristalino acomode en demasía, acomode en exceso. Entonces, hoy en día hay cristales especiales donde llevan en la parte inferior una pequeña adición para relajar ese cristalino y evitar que la miopía evolucione. Ya hay estudios donde se demuestra que la evolución de la miopía y el crecimiento hacia el del ojo ha disminuido después de 2 años con el empleo de este tipo de cristal. Un cristal que hay que montar muy bien centrado en las gafas, que esté muy bien efectuada la graduación, tanto que tiene esta persona de lejos como la graduación cómoda para ver de cerca, y entonces evitamos que esa miopía evolucione. Aparte de los cristales duofocales que decimos, pues también se utilizan lentes de contacto. En el plan de las lentes de contacto blandas se utilizan unas lentes con diseño de ortoqueratología, que la lente, como está situada justo delante de la córnea y se está moviendo, está produciendo una especie de masaje y está relajando lo que es la acomodación de ese ojo para evitar que la miopía progrese. Y luego, pues las lentes porosas, pues igualmente es una lente que todavía se mueve mucho más que la lente blanda, con lo cual nos ayuda a frenar todavía más esa evolución de la miopía, o en muchos casos detenerla. Enrique, si no ponemos medidas, si no utilizamos estos mecanismos de control que vemos que existen, ¿la miopía evoluciona durante toda nuestra vida? Bueno, vamos a ver, la miopía va evolucionando siempre que estemos con un exceso de trabajo en cerca. Hay ya muchos estudios donde demuestran que un exceso de trabajo en cerca produce una evolución de la miopía. Pero estamos hablando que uno de los motivos es que el cristalino acomode. Pero todos hemos oído hablar de la vista cansada. ¿Qué es la vista cansada? Es que el músculo ciliar a partir de los 40 años pierde tono, pierde fuerza, ya no tiene la fuerza que tenía cuando tenía 8, 12, 15 años, entonces ya no puede forzar ese cristalino, y al mismo tiempo el cristalino también se endurece, con lo cual a partir de los 40 años hay mucha gente que dice, es que ya me paró la miopía. Claro, él tiene una actividad de cerca, es pasante de notario, está todo el día en la oficina, pero ya no, ese cristalino ya no está en condiciones de ejercer fuerza sobre todo el globo ocular, y entonces la miopía se detiene.
¿qué ocurre? Que al producirse ese endurecimiento del cristalino, pues muchas veces también aparecen astigmatismos sobre todo meridianos verticales, que producen dolores de cabeza en la frente casi siempre. Normalmente a las 2 o 3 horas de estar trabajando la gente se queja, es que me duele la cabeza. A veces incluso problemas de estómago, me duele el estómago por la tarde y tal. Entonces, claro, lo estás viendo, lo estás analizando y ves que hay un astigmatismo, le compensas ese astigmatismo y ya se acabaron las pastillas para eliminar el dolor de cabeza. Ahora, para evitarlo, ya se ponen sus gafas y se encuentran mucho más cómodos. Entiendo que también de ahí la importancia de que en los más pequeños revisemos la vista periódicamente. Sí, vamos a ver, yo nunca dejo de decir que a la edad de 4 o 5 años, cuando empieza el proceso de letroescritura, hay que hacer una primera revisión en condiciones de esos ojos, saber cómo está viendo de lejos, cómo está viendo de cerca, si tiene daltonismo, si no tiene daltonismo, si tiene buena binocularidad, si la movilidad de esos ojos es adecuada para la letroescritura, si la dominancia ocular coincide con la dominancia manual, que no haya lateralidades cruzadas, que luego ahí aparecen inversiones o visiones en espejo, o muchos casos que dicen que son disglésicos. Cuando le analizas todo esto, lo corriges y resulta que esa dislexia, si no desaparece, ha disminuido una cantidad muy importante. Entonces, bueno, en los 4 o 5 años es el primer examen importante, y luego ya controles pues una vez al año, pues por lo menos hasta los 20 años. A partir de los 20 años, controles cada 2 años aproximadamente, y a partir de los 50 años ya hay que volver otra vez a las revisiones anuales para controlar cómo va evolucionando ese cristalino y posibles problemas de tensión ocular, para evitar glaucomas, en fin, hacer controles para que el final de nuestros días pues sea una correcta visión y en primer estado. Y siempre hace la famosa frase de los ópticos optometristas, el 20-20-20, que es cada 20 minutos que estemos en trabajos de cerca, descansar durante 20 segundos activando la visión de lejos y mirando sobre todo a una distancia aproximada de 20 pies, que viene siendo a 6 metros. Se ha demostrado también, y hay muchos estudios donde los dice, que una falta de permanencia al aire libre por parte de chavales que están estudiando y tal, es también un problema de aumento de la miopía. Es decir, que el estar al aire libre, el salir a la calle, pues practicar algún deporte de visión de lejos, nos va a relajar todo el sistema acomodativo y nos va a impedir que esa miopía avance. Estamos en Vigo, donde hay muchas gaviotas. Yo a los críos les recomiendo muchas veces que cuando vayan por la calle o desde su casa sigan el vuelo de la gaviota. Es un vuelo muy bonito, igual que en tierra podremos decir que ya es otra cosa, pero que con los ojos sigan el seguimiento de esa gaviota, que le viene muy bien para mover los ojos, para estimular la visión de lejos y para mantenerse más erguidos, porque normalmente las gaviotas van altas y entonces se impide que el crío esté totalmente encorvado. Nos apuntamos todos esos trucos, también las soluciones médicas que nos da siempre con Talent. Enrique, como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros continuamos en la Guía de la Salud. Pero antes les recuerdo que tienen clínicas con Talent en Gran Vía 26, en Urcey 169, la zona peatonal del Calvario, y en Florida 45. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y como cada lunes nos vamos a Genaro de la Fuente 21 para saludar a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes, ¿qué tal? Como siempre, nos saluda Cristian desde la clínica Dobaz y como siempre tratamos un tema relacionado con la salud bucodental y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del labio leporino. Sí, el labio leporino o hendidura en el paladar. Es una malformación congénita que se produce sobre todo en niños y bueno, pues esta malformación se caracteriza porque se forma o no se ha formado bien el labio. Vemos ahí la imagen, un niño, un bebé, pobrecito, que tiene pues bueno, una hendidura en el labio que puede ser unilateral, como vemos ahí, que puede afectar bien esa hendidura al paladar, hasta el paladar blando, y puede ser unilateral, como vemos en la foto de la izquierda, o bilateral en la foto de la derecha. Y bueno, sí, dime.
No, digo que entiendo que no siempre tiene la misma gravedad ni la misma dimensión, por lo que veo. Puede afectar solamente al labio, puede solamente aparecer la hendidura en el paladar o las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, pues dependiendo es como si fuese lo más leve a lo más grave, ¿no? Entonces, esta deformación o malformación congénita sobre todo aparece cuando en la sexta, 11 semanas del embarazo, segundo o tercer trimestre del embarazo, es cuando, bueno, pues hay unas hendiduras fisiológicas que nuestro organismo, bueno, al formarse el labio, pues se separa, es decir, hay dos labios y se van a unir de forma natural. Pero cuando, por ejemplo, tenemos estos procesos, pues bueno, esa unión no se produce y produce el niño pues aparece con estas deformaciones. ¿Hay algún motivo por el que no se produzca ese proceso durante el embarazo? Sí, hay unas causas bueno, pues unos riesgos que por lo general muchas veces es genético, pues si los padres pues lo tuvieron, algún familiar de primera generación, abuelos, pues lo pueden heredar, esos niños lo pueden heredar. Entonces, bueno, pues también es propenso ciertos síndromes, como, bueno, pues síndrome de Down o Glindenberg o otros síndromes muy característicos que, bueno, pues tienen ese signo del labio leporino como otros problemas, ¿no?, de salud en esos síndromes. También personas, bueno, pues que son diabéticas, que no tienen diabetes controlada, pues son propensas, o obesidad también, de obesidad en el embarazo, o por ejemplo madres que toman alcohol, drogas, sustancias, o personas que son epilépticas, que están en tratamiento para esa epilepsia y quedan embarazadas, esos niños pueden tener esas deformaciones tan características del labio leporino. ¿Normalmente se identifican durante la gestación o ya una vez que se alumbra, se da a luz? Claro, a ver, ya más o menos los pediatras, o cuando hacen la primera ecografía en el tercer mes, pues ya más o menos ya van ahí, ya ven si el labio se está formando bien, si la unión se produce o no. Entonces, bueno, pues dependiendo, si no se produce, pues ya el que está haciendo la ecografía, pues ya le dice a los padres, oye, mira, que este niño es propenso al labio leporino, nada más nacer, pues bueno, pues ya entre un protocolo para poder erradicarlo el primer año de edad. Más o menos el labio leporino pues ya se trata ya en el primer año de edad, y si hay hendidura en el paladar, pues hasta los 18 meses primeros pues es cuando se actúa y se erradica el problema. Bueno, hablas de erradicar el problema. Entiendo de entrada que hay tratamiento efectivo para este problema. Sí, el tratamiento por lo general es quirúrgico, ¿vale? Es decir, lo que hay que hacer es operar al niño de pequeñito, y como vemos ahí una foto, bueno, pues este bebé pues tenía el labio leporino, y lo que se hace, pues tanto cirujanos orales, maxilofaciales como estéticos, por lo que hacemos es la unión de esas estructuras, ayudar al cuerpo a cerrar ya por segunda intención. A nivel, bueno, pues se va limpiando, y bueno, como son membranas y son tejido, pues lo que hacemos es unión con sutura, y un poco después ya el cirujano plástico pues evitar esa cicatriz, porque bueno, el niño pues el problema que puede tener en la sociedad es que se sienta apartado por tener esa marca en el labio que pueda quedar. Pero bueno, como ya hemos dicho antes de conectarnos, pues hay muchos famosos que lo tienen, y bueno, pues tampoco no es un problema, hay que quitarle pues hierro al asunto, ¿no? Decirle al niño que bueno, pues no pasa nada, tienes esa marca, eres un ser especial, y no, porque bueno, en el colegio siempre se pueden sentir un poco apartados y se pueden poner a burlar, a hacer bullying por Bueno, culpa de pues este problema. lo que tenemos que hacer si somos padres de un niño que haya tenido labio leporino y le quede la cicatriz es forrarle la carpeta con una fotografía de Viggo Mortensen, y no hay duda que hay muchas cicatrices que pueden ser muy atractivas, de hecho, y que pueden quedar bien en la fisonomía tanto masculina como femenina, porque aquí hemos hablado de Fénix, por ejemplo, o de Mortensen, de dos actores masculinos, en este caso con labio leporino. No se nos ha ocurrido, no se le ha ocurrido a Cristian de momento ninguna actriz, pero seguro que hay también famosas. Son propensos en los varones, por eso. ¿Es más habitual? ¿Cuál es el porcentaje? Pues no te sabría decir, pero es más propenso en varones, en niños, que en mujeres.
Oye, que veíamos la solución estética en el exterior, entiendo que más complicada es la solución del paladar y por eso también hasta los 18 meses, nos decías, ¿no? De edad del menor. Sí, el problema en el paladar es que muchas veces estos niños son más propensos a infecciones de oído y sobre todo, pues bueno, pues a la forma de hablar, pues si no se erradica en los 18 meses, cuando ya empieza el niño a hablar, pues parece que habla de forma nasal, por la nariz, entonces ya hay que derivarlo también al otorrino, pues al terapeuta, pues un poco para que empieza o que aprenda a hablar. Y sobre todo, pues cuando coma, pues el niño puede perder líquido por la nariz, porque bueno, pues hay una hendidura y puede haber una comunicación orofaringea, oronasal. Entonces, bueno, pues por eso hay que erradicarlo cuanto antes para que no se produzca. Hay casos que no lo han, bueno, o sea, antiguamente pues esto no se operaba y hay muchos pacientes que se pueden ver por la calle que tienen este problema y son muy propensos a infecciones de oído. Y bueno, pues es muy incómodo porque a la hora de hablar no se habla mucho de nasal, no de boca. ¿A día de hoy es una operación complicada la del paladar? No es complicada, lo que pasa que es un tratamiento multidisciplinar. Si, por ejemplo, no se opera a tiempo, pues cuando el niño pueda nacer los dientes, al no esa hendidura en el paladar, al no solucionarla, pues puede producir una deformación en el maxilar superior. Entonces, bueno, pues ya habría que hacer un tratamiento de ortodoncia, un tratamiento maxilofacial para unir ese paladar o de cirugía oral. Entonces, bueno, es multidisciplinar porque, bueno, entramos muchos, hasta incluso el psicólogo, si ahí a lo mejor el niño se siente un poco desplazado en la sociedad, pues entonces es un tratamiento multidisciplinar y es fácil y lo importante es quitarle el hierro al asunto, que es un problema que bueno, pues si el que lo tiene esa cicatriz, pues decirle que es un ser especial y que se fastidien nosotros que no la tienen. Pero yo a los niños que lo vienen a la consulta, que algunos vienen, ¿no? Le digo, oye, mira, pues no te sientas desplazado, que eres un ser especial y tienes algo que no tienen los demás, ¿no? Quitar un poco pues, la importancia que tiene. Comenzábamos este programa hoy hablando de la importancia de nuestra mente, de la psicología y de saber llevar nuestra vida de forma equilibrada pues para solventar los problemas que vayan llegando, como es el caso de la pandemia, los confinamientos, etcétera, o también bueno, pues los problemas a los que nos podamos enfrentar ya desde muy pequeñitos, y esa es la visión. Cristian, de psicología, de estética o de salud bucodental, de lo que haga falta, hablamos el próximo lunes, ¿te parece? Gracias, aquí estamos. Muchísimas gracias. Venga, un saludo a todos. Nos vemos. Señores, pues a ustedes lo mismo, con una sonrisa despedimos este programa, es así como esperamos que afronten ustedes la semana también con mucha salud. Cuídense.